Y pasando en materia y también siguiendo en el contraste, en una localidad cercana de Masdar City, en los Emiratos Árabes Unidos, han propuesto una ciudad del futuro, han propuesto una ciudad inteligente, pero no ahora, sino desde hace ya bastante tiempo. De tal forma que aquí vamos a repasar en contraste que ese proyecto impulsado por el gobierno de estos Emiratos Árabes Unidos está en un clima caliente, un desierto, un poco diferente a nosotros aquí en esta zona del trópico, y que tuvieron la oportunidad de plantearlo de una forma desde la concepción original, desde algo que estaba sin hacer, que está cerca del mar, pero que está en un desierto, y que se plantearon la posibilidad de trabajar una ciudad inteligente donde 600 hectáreas se van a distribuir a la forma en como ellos quieren, con actividades económicas especiales, con actividades culturales, con universidades y con una proyección de personas que van a vivir ahí. Recalcando la energía inteligente por medio de lo que tienen en el lugar. ¿Qué tienen? Sol, entonces utilizan energía fotovoltaica. ¿Qué tienen? Viento, utilizan el viento. Y eso lo usan para tratar los residuos y para reciclar, volviéndonos al concepto de la sostenibilidad. Y con metas muy claras de consumir un 75% menos de la energía que usualmente las ciudades tradicionales hacen, con estos diseños adecuados para adquirir esa energía en vientos, en energía autónoma, y que sus techos entonces tengan paneles solares y que puedan ya decir desde antemano que van a reducir 1 millón de toneladas en dióxido de carbono, que van a poder reciclar sus aguas residuales. Pero no, eso no es todo, también que va a haber construcción inteligente, que tienen edificios diseñados para ese suministro de energía, que tienen sistemas de enfriamiento ya provocados especialmente para esa comunidad Ya del vaya, desierto. juez. Por favor, que cierren un micrófono. Y las lámparas con sensores térmicos regulan el nivel de iluminación, los jardines, los techos, los sistemas de ventilación, que mejoran esas corrientes naturales. Y con una movilidad inteligente, casi que el automóvil va a ser prohibido. Y más bien el compartir, el tener una bicicleta, el tener un sendero, el tener un transporte público en ferrocarril, que a veces es personal y a veces puede ser de carga, de tal forma que la ciudad se ha construido en 2 niveles, un nivel de calle para peatones y otro nivel para subterráneos. Y que en las tiendas vamos a tener la posibilidad de pantallas táctiles para poder elegir los servicios. Y qué bien que no haya automóviles privados para algunos, no sé para otros, pero es una posibilidad. Caminos diseñados para tráfico personal, fresco y sombreado a pesar de estar en el desierto. También se toma en cuenta la gente inteligente que va a estar en una vida social en estrecha relación con el medio ambiente. A pesar de que son un desierto, buscar esas cosas del medio ambiente que puedan a ellos hacerlos copartícipes de esa realidad en la que se vive y liberarlos del petróleo en términos generales en lo que es su utilización y fomentar esa investigación sobre tecnologías de eficiencia. Entonces, crear un mundo de emprendedores, crear un mundo de innovación que no está muy alejado de todo lo que se pretende en este tipo de ciudades. Y ahí desarrollar ese grupo de científicos altamente calificados que ahora, sin lugar a dudas, los vemos trabajando en conjunto mundialmente por motivos de la pandemia que no se puede dejar de mencionar, a pesar de que es un tema a colación que vivimos cada día. Y están los ciudades inteligentes, ciudadanos que pueden tener por medio de su dispositivo el mundo a partir de cómo ubicarse, con cómo conectar su automóvil eléctrico, cómo usar un menor consumo de energía, cómo lograr autos con posibilidad de estar conectados dentro de ellos. Ahora, ¿qué nos dice el BIT? ¿Qué nos dice los estudios generalizados? Estamos hablando de que el 70% es el porcentaje de la población que va a vivir en el 2050 en el mundo. O sea, 2 de cada 3 personas vamos a vivir en ciudades. Y la población va a seguir creciendo. ¿Y qué va a haber? Más tráfico, más contaminación, más consumo de energía, más agua, más residuos. Esta lista puede alargarse, pero se supone que las ciudades del futuro, en este caso, van a hacer frente a estos problemas y nos van a dar ayuda. Por eso se están generando proyectos en todo el mundo, en Nigeria, en India, en Corea. Ahora, hay antecedentes que se necesitan repasar. Hemos pasado por el proceso del enfoque de sostenibilidad, pero aún sigue siendo vigente. De tal motivo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, en donde hacen efectivo el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible, nos
vuelven los ojos hacia mantener ese objetivo para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Con todo el problema que hemos venido a través de los tiempos manejando, que tiene que ver con la contaminación, que tiene que ver con la capa de ozono, que tiene que ver con el calentamiento global y con los modelos agotados ya de afectación hacia el mundo en el que vivimos, pero ahora más orientado hacia el ciudadano, un poco más orientado hacia crear esa vivienda pública, hacia mejorar esas condiciones de asentamientos precarios en caso de que los hayas, invertir en un transporte público, pero en un transporte público sostenible, creando espacio verde y lograr que más personas participen de las decisiones de la planificación urbana. Y también en el ambiente económico, hablar de economía circular, reduciendo costos, optimizando los consumos de los recursos, de modo que la actual administración no comprometa ese uso por parte de las generaciones futuras. ¿Qué dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son maravillosos. Si los vemos del 1 al 17, empezando con que no vaya a haber pobreza. Eso sería magnífico. Que el hambre sea cero, excepcional. Pero también nos demanda para lograr todas esas cosas, alianzas, que estas alianzas son las que queremos lograr con ustedes y dentro de nuestro país, para lograr caminar en este mundo de objetivos de desarrollo sostenible, donde las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas tienen que prevalecer para lograr ciudades y comunidades sostenibles, lograr trabajo decente, lograr producción y consumo responsable. Nuestro país tiene metas con respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible que los ha hecho partícipes en sus políticas y que más adelante vamos a comunicar. De tal manera de que también el concepto de ciudad sostenible está antes, pero también viene la ciudad digital, que también nos acompaña en esta nueva visualización de la ciudad del futuro. Una ciudad digital que incorpora su vida cotidiana las tecnologías de la información y las comunicaciones, todo fundamentado en un pilar fundamental de que tengamos nosotros, los ciudadanos de a pie, acceso rápido a las telecomunicaciones y a los servicios digitales, de tal forma que podamos mejorar en calidad de vida, que podamos facilitar intercambios entre las personas, grupos sociales, instituciones, siendo eficientes, fluidos y abiertos en este flujo, con todas una gran gama de nuevas oportunidades de crecimiento, de esta manera de hacer nuevas las cosas. Y así tenemos una ciudad digital también que nos viene a dar de antecedente a la ciudad sostenible para llegar a algo que de una u otra forma se está convirtiendo en la visualización de la ciudad inteligente. Nuestra fuente principal, en este caso, para esta definición, porque definiciones hay muchas con respecto a lo que es una ciudad inteligente, es el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe de la ruta hacia las ciudades inteligentes de 2016. De tal forma que se centra en el ciudadano, por eso la diapositiva en el centro tiene a la persona, al ciudadano, y en las agujas del reloj vamos, que el desarrollo fundamentado en la persona llega a una mejor calidad de vida a esas personas, porque está incorporando esa gestión de tecnologías que hablábamos antes en la gestión urbana, porque está usando herramientas para formar un gobierno eficiente, que haya una gobernanza que nos dé una planificación colaborativa, una participación ciudadana y que vamos a promover un desarrollo integrado y sostenible, tornándose de tal forma en ambientes, en medios, en ecosistemas, como se habla ahora, innovadores, competitivos, atractivos y resilientes, porque la resiliencia también viene de la mano. Y entonces centrémonos, tengamos de momento toda esta diversidad de cosas, pero hay 4 focos, pueden ser más, pero de momento les comparto estos. Somos sostenibles en la medida en que buscamos esa ciudad del futuro o ciudad inteligente que usa una tecnología digital, pero para reducir costos y optimizar. Y de tal forma de que tengamos el principio fundamental de la sostenibilidad, de no comprometer recursos de nuestras generaciones futuras. Ser inclusivos y transparentes. O sea, que esos canales de comunicación sean directos entre los ciudadanos, que tengamos datos abiertos y que con todo esto luchemos contra la corrupción, que es el peor flagelo de las ciudades, que se genera riqueza a partir de infraestructuras adecuadas, con una generación de calidad de altos empleos que ahora nos asomamos a una crisis mundial donde lo requerimos. Está hecha para los ciudadanos, sí, porque somos el centro. Somos alrededor de los cuales debemos hacer girar las cosas para que se consideren esa tecnología digital que no sea un fin, sino un medio para mejorar esa calidad de vida de las personas y dar un rápido servicio a esas personas. Ahora los puedo dejar con una rápida utopía que se saca de una proyección que podemos encontrar también en la red. Aplicaciones inteligentes visionarias.
Así ven el futuro las empresas de tecnología y los urbanistas. Aquí el alumbrado público se convierte en una multipista de datos al servicio de una red de incontables sensores. Gracias a la conducción autónoma, casi no hay accidentes de tránsito. En esta utopía futurista, drones y robots entregan a domicilio cualquier mercancía, incluso un café. Y en el huerto subterráneo crecen lechugas. En esta ciudad del futuro todo es más eficaz gracias a la realidad aumentada y la realidad virtual. Durante una operación, los bomberos reciben apoyo desde la central. Además, la tecnología moderna ayuda a encontrar errores en el sistema antes de que suceda una desgracia. Que la ciudad piense por sí misma. Qué interesante lo que nos dice este video. Que haya aplicaciones de conducción autónoma, que haya robots, drones con mercancías, que hayan huertos con brazos robóticos, de tal forma de que podamos atender esta situación. Ahora, pongamos en esta diapositiva un poco de detalle en el sentido de que partimos de una infraestructura física actual, de una infraestructura tradicional, y tenemos que dar ese gran paso de la infraestructura tradicional a la infraestructura que hemos llamado de ciudad inteligente o de ciudad del futuro. Inicialmente nos enfrentamos a una capa de conectividad, redes y sensores y dispositivos que debemos empezar a manejar en cuanto a la base tecnológica que incluye toda esa masa crítica de teléfonos inteligentes y otros sensores que van a estar conectados por redes de comunicación de alta velocidad, así como esos portales abiertos de los que les hablaba anteriormente, en donde podemos tener sensores que tomen lecturas constantes de variables como el flujo de tráfico, como el consumo de la energía y la calidad del aire, y de otros muchos aspectos de la vida diaria que ponen información al alcance de cada uno de nosotros o de las personas que lo vayan a necesitar en ese momento. La segunda, dando un salto, donde se dice aplicaciones inteligentes con analítica de datos. Eso consta de aplicaciones específicas. Aquí es donde pueden entrar proveedores de tecnología y los desarrolladores de aplicaciones. Quizá la mejor manera de comprender esto es que al mirar el completo alcance de las aplicaciones disponibles, podemos ver si la inteligencia está o no está en esta ciudad. De tal forma que estas herramientas pueden estar disponibles en los diferentes dominios como seguridad, movilidad, salud, energía, agua, residuos, desarrollo económico y vivienda, que nos acompañan constantemente como ciudadanos de a pie. Y en la tercera capa, lo cultural. ¿De qué forma podemos nosotros lograr cambiar los comportamientos y lograr que todas estas posibilidades sean ampliamente adoptadas y que se pueda tomar al ciudadano en el lado del conductor y decirle: aquí está todo esto para que tome las mejores decisiones? Pero sin olvidarnos de lo que muy acertadamente y que comparto con Albert Einstein, que dice que el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología. De tal forma que no pensemos en un momento estático, pensemos en un momento de continua evolución, en donde lo único que no varía es el cambio, y que aquí tenemos una ciudad inteligente con un modelo dinámico que promueve esa eficiencia, que considera el capital humano, la transparencia del desempeño del Estado y que utiliza la informatización y la digitalización de los datos en esa conectividad que todos queremos y sostenibilidad. Ahora, si vemos ese ecosistema, si vemos esas ciudades a las que nos enfrentamos o a las que nos debemos enfrentar luego de que cambiemos ciertos modelos con respecto a los que avistábamos con relación a antes de la crisis del SARS-CoV-2, y vemos que esta innovación, emprendedurismo y creatividad debe estar presente. Esos grupos, esos labs, esas cosas en donde los jóvenes, en donde las nuevas mentes, en donde todo este tipo de empresas que están por surgir tengan esa posibilidad de innovar, de emprender y de crear. De tal manera de que pues, estén conectados mediante esas tecnologías en una economía y movilidad posible, un gobierno abierto de datos y con un respeto total al medio ambiente. De tal forma de que podemos caracterizar esta ciudad también siempre en la forma circular, en donde se pueden dar diversos temas como sociedad, calidad de vida, medio ambiente, gobierno, economía, movilidad, donde la movilidad puede ser buscar esas infraestructuras y tecnologías de transporte eficiente y multimodal que tanto nos hacen falta. O en el medio ambiente siempre mantenernos en esos edificios sostenibles que requerimos, esos edificios que se van a conectar en algún momento también con la ciudad, por medio de los diversos servicios de gestión y de edificación que se pueden conectar a la gestión urbana.
para que así también se puedan administrar esos recursos, y también en una ciudad dedicada mediante un urbanismo sostenible y ante todo contra la corrupción, datos abiertos, infraestructura, administración de servicios en línea. Ahora, estas ciudades del futuro tienen muchas conexiones de sistemas urbanos en contacto a un clic del ciudadano o a una ayuda que requiere el ciudadano. Entonces generan servicios multipropósitos que estamos buscando. Y para poder mencionar algunos, hablemos de transporte, el transporte público, qué tan necesario es en nuestras paradas de nuestro país, en donde necesitamos saber a qué hora llega el transporte, a qué hora sale, a qué hora se va, si viene lleno, si no nos lleva, etcétera. Si la gestión del tráfico también se puede hacer mediante automatizar las formas de cómo los semáforos, la semaforización inteligente venga a darnos una respuesta a nuestras congestiones de tránsito. También pues, mediante los servicios públicos a tener medidores inteligentes, una gestión de residuos de mejor condición. Y ahora que está el tema de la salud, este control de enfermedades, estas nuevas plataformas y sistemas que se están generando para lograr contener las crisis que pueden producir una pandemia. La autenticación de pacientes, que es una forma también de utilizar los medios digitales para poder tener, como en el caso de Costa Rica, un sistema digital de pacientes que puedan estar entonces bien determinados mediante un sistema de plataforma, de un sistema de tecnología. Ahora, ¿cómo estamos? Nos preguntamos siempre aquí en todas estas cosas. ¿Qué es y qué tan lejos estamos del concepto de ciudades inteligentes o ciudades del futuro? ¿Tendremos conducción autónoma? ¿Tendremos 5G o inteligencia artificial? ¿Vamos a mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Vamos a adaptarnos y cambiarnos como sociedad? ¿Y vamos a reconocer y solucionar problemas a los que tenemos que enfrentarnos con decisiones acertadas, de tal forma de que podamos aplicar en colaboración sector público y privado el conocimiento, resolviendo los problemas de la falta de estacionamiento, de salud, de la seguridad, de cómo recoger las basuras, de cómo la contaminación enfrentarla y más cosas que podemos de una u otra forma mediante la robotización o mediante la posibilidad de la mecanización o la transformación digital, proponerlos para que las políticas sean continuas en esa visión del nuevo mundo, para que esa tecnología nos ayude a construir estándares, y por eso en esta charla hemos incluido esa posibilidad de conocer un estándar, para que tenemos sistemas interoperables y que en los accidentes y en los desastres tengamos rápida respuesta. La idea es que los datos los tengamos en el momento indicado, de tal forma que podamos tener capas de sensores en autos, en semáforos, en estaciones del ambiente que nos puedan dar datos de contaminación. Entonces, uno a uno de nosotros, como parte de la sociedad, podemos echar la mano y analizar y responder que aquí estamos presentes para poder empujar este tipo de cosas desde los diferentes ángulos de crear una ciudad así, desde el pequeño comercio, que por cierto ahora ha desaparecido bastante, desde la automatización de las oficinas, desde los transportes, y en general desde el punto de vista de la ciudad inteligente. Ahora invito a don Eric Fogantes para que ingrese en la parte del tema de la estandarización. Gracias, Orlando. Voy a tomar en este momento la explicación del webinar de hoy para exponer cómo se conceptualiza la organización de la ciudad inteligente desde una norma que en este caso utilizamos como referencia un documento británico que es del British Standard Institute, el BSI, la norma de acceso público, la BAS 2014, la 181. Esta norma lo que nos da es un marco de referencia conceptual de cómo organizar y cómo convertir la ciudad tradicional en una ciudad inteligente. Hace un rato Orlando mencionaba los sistemas de la ciudad, lo que él mencionó como sistemas de la ciudad. En la norma del BSI, en la BAS 181, estos se conocen como verticales de servicio. Estos verticales de servicio son estas barritas que ustedes pueden ver ahí, y tenemos energía, disposición de desechos, agua, telecomunicaciones,
la parte de seguridad y respuesta de emergencia, la parte de educación y capacitación, el transporte, la salud, servicios sociales, vivienda, servicios ambientales y la parte de economía y finanzas. Si nosotros hacemos tal vez una analogía de estas verticales de servicio con la realidad tal vez aquí local en Costa Rica, podríamos asociar cada una de estas verticales por lo menos a una institución o a varias. Por ejemplo, en energía está, bueno, el ICI como empresa proveedora de energía en Costa Rica y las distribuidoras eléctricas, las cooperativas, la empresa de ASEC de Cartago, la empresa de Heredia, la compañía de Fuerza y Luz. En la parte de agua tenemos el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y acueductos locales en varias, o municipales en varios casos. La recolección de desechos es una actividad municipal. La parte de telecomunicaciones, bueno, esto en Costa Rica es un mercado abierto, entonces hay operadores públicos y privados. En la parte de seguridad tenemos el Ministerio de Seguridad y otros organismos de seguridad también relacionados. En la parte de educación, bueno, ahí está el Ministerio de Educación, universidades públicas y privadas, el transporte, que es, en Costa Rica es un servicio público, pero es operado por el sector privado, excepto el ferrocarril, que es operado por una institución pública. Todos los demás servicios de transporte público son concesionarios privados. En la parte de salud tenemos la Caja del Seguro Social, que en estos momentos, bueno, es posiblemente lo que nos está manteniendo como uno de los indicadores más bajos de afectación por virus en el mundo. En otros servicios sociales tenemos gran cantidad de instituciones del sector público y hay también ONGs privadas. En la parte de vivienda hay Ministerio de Vivienda, Banco de Vivienda, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. En la parte de servicios ambientales también está el Ministerio de Ambiente y otras entidades. Y en la parte de finanzas y economía, pues también tenemos instituciones públicas y privadas. Todas estas verticales de servicio, si nosotros las revisamos estructuralmente, desde la base hasta la ventanilla donde se atiende al cliente, tenemos una base de infraestructura tecnológica, donde están provistos desde lo más simple para atender al ciudadano, ¿verdad? Como podría ser un gabinete de archivo y un salón donde se recibe, como la computadora y la base de datos donde está la información. La base de datos es la siguiente capa, la capa de los datos. Ahí es donde se almacena toda la información de los servicios, cuánto ha consumido, cuántas veces ha ido a ver a su doctor, cuántas recetas le han enviado. Después sigue los servicios y cómo se le entregan al cliente, o sea, cómo se hace la entrega del servicio. Pero el ciudadano en esta ciudad tradicional tiene que ir a una ventanilla, ¿verdad?, para cada uno de estos servicios, o posiblemente una app para cada uno de esos proveedores de servicios. O sea, no hay una integración. Esta integración de silos, de comenzar a comunicar estas entidades para mejorar la parte de servicios, por ejemplo, hacer correlaciones del consumo de energía con la parte de vivienda para optimizar, por ejemplo, la planificación de vivienda de energía, o hacer correlaciones entre el transporte y la vivienda, planificar o proyectar dónde se van a dar las facilidades de transporte más grandes para las personas que están viviendo en cierta zona, o ver de la cantidad de permisos de construcción que se otorgan en una zona para planificar el futuro de la infraestructura de transporte y carreteras que llevan a ese sitio. Entonces, en la siguiente lámina, vamos. Orlando, gracias. Acá tenemos la estructura de cómo está organizada la norma PAS 181, que nos da una hoja de ruta de cómo debemos analizar la ciudad, estructurar los cambios, planificar los cambios de lo que debemos hacer para después ver el resultado final. Esta norma
tiene 5 apartados principales. El primero es de los principios guía. Los principios guía que dicen que tenemos que ser visionarios, debemos ser basados en la ciudad, basados en el ciudadano, o sea, ciudadanocéntricos, que debemos ser digitales y que debemos ser abiertos y colaborativos. Estas son los principios o los fundamentos de los que debemos partir y tradicionalmente ustedes se van a encontrar que estos elementos son también comunes a otros sistemas de gestión. Voy a pasar del apartado A, que está en la parte superior de la lámina, al D, que está en la base de la lámina. Ahí se ven los factores críticos de éxito. Estos factores críticos de éxito también ustedes se los van a encontrar en muchos sistemas de gestión, por ejemplo, el liderazgo, la claridad estratégica, el compromiso de los participantes, el tener resultados obtenibles, o sea, alcanzables, tener habilidades enfocado en el usuario, tener también asociaciones con los proveedores, o sea, que haya, en este caso, en el caso de las ciudades, se habla mucho de las asociaciones público-privadas para lograr una mayor tasa de éxito, que sea a prueba del futuro, o sea, diseñada para el futuro, y que se enfoque en realización de beneficios. La realización de beneficios es lo que le vamos a dar al ciudadano, al usuario de la ciudad, como un conjunto de servicios de fácil acceso. Entonces, dentro del cuadro, en la parte B de la estructura del marco de referencia para ciudades inteligentes, lo que nos vamos a encontrar son todos los procesos de entrega que tienen que ver con la ciudad. Entonces, estos procesos de entrega están divididos en 3 grupos. Los que son la gestión de los negocios, que es el grupo B. Ahí vamos a encontrar el desarrollo de una visión de ciudad. Esto es posiblemente el primer paso que tenemos que documentar, o sea, con los líderes de la ciudad, los tomadores de decisiones, cuál es la ciudad que queremos, cómo la vemos en el futuro o cómo nos vemos nosotros viviendo en esa ciudad en el futuro y cómo queremos que sea para los ciudadanos. Vean que desde el principio hemos mencionado que la ciudad debe ser para los humanos y no como en algunos casos nos sucede ahora que es para los autos. Entonces esto es un cambio trascendental. Diseñar, o sea, es la piedra fundamental, diseñar la visión de la ciudad. Después entonces tenemos que hacer un análisis del modelo de servicios actual y cómo vamos a transformar este modelo de servicio para convertirlo en algo que va a ser mucho más ágil, más flexible, más ecológico, o sea, de menos costo ambiental y de menos impacto, menos huella. Ese es el paso que vemos en el B2. Para lograr esto, seguimos avanzando y se debe construir un liderazgo y una gobernanza de la ciudad. Tal vez eso es uno de los componentes más difíciles de alcanzar inicialmente, que es acordar un liderazgo y una gobernanza para las ciudades. En el caso de Costa Rica particularmente, tenemos una situación donde las ciudades son regidas por gobiernos locales, pero además tenemos una gran cantidad de instituciones que son de vigencia a nivel nacional. Por ejemplo, en cualquier ciudad de nuestro país hay calles que son nacionales, o sea, y que están mantenidas y vigiladas y diseñadas o supervisadas por una institución que es el CONAVI, que pertenece al MOP, y a la par de esa calle, o todas las que se desprendan de esas, son calles municipales que las administra y las mantiene una municipalidad. Entonces, diseñar una gobernanza que tenga, por ejemplo, para mejorar un sistema vial en una cabecera de provincia, tiene que haber un acuerdo entre instituciones centralizadas de gobierno y instituciones locales. Entonces, este tipo de acuerdos de gobernanza y liderazgo es de lo primero que hay que lograr establecer, ojalá en forma de escrita, en convenios, ¿verdad? Para que no haya
equivocaciones o para que no haya desviaciones. Después sigue el establecer todo el banco, la lista de los interesados, todos los partidos interesados, al inventariarlos, ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y introducirlos en el diseño del modelo, en el diseño de la ciudad. Luego en el paso E5 tenemos todo lo que tiene que ver con la gestión de la cadena de suministros para la ciudad, no solamente para la operación o para el diseño del negocio, sino para la operación final de la ciudad. Por ejemplo, algo tan simple como la forma en la que se van a repartir periódicos en un puesto de periódicos, o el día en que se van a recoger los desechos sólidos en la ciudad, o mejor aún, si no se tuvieran que recoger, porque todos somos tan educados que no tiramos ni un solo papel a la calle. Entonces, aquí tenemos cómo debe organizarse, o sea, cómo vamos a organizar toda la cadena de suministros que se va a mantener para la operación de la ciudad. En el paso E6 de la norma lo que se establece son las necesidades de interoperabilidad. Las necesidades de interoperabilidad, aquí quiero hacer un énfasis en que la interoperabilidad no es solamente una función de la tecnología, sino que debemos también ser conscientes de que requerimos hacer un mapeo de la interoperabilidad política, o sea, cuáles son los principios que nos van a guiar la visión, el modelo de gobernanza, los casos de negocio que vamos a establecer y la gestión de riesgos. Todo esto va en la interoperabilidad política. Además tenemos una interoperabilidad legal, que son las facultades que tiene cada institución y cada líder de la ciudad asignadas por ley, y cómo ellas en una forma ideal deberían de coordinarse, ¿verdad? No traslaparse ni mucho menos contraponerse, ¿verdad? También tenemos una interoperabilidad organizacional, que es en el modelo de operación de la ciudad, cómo están organizados todos los servicios y cómo se le brindan al ciudadano. Aquí en Costa Rica es muy común, el ejemplo seguramente hasta para bromas y memes lo utilizan, que es la baja interoperabilidad organizacional que tenemos, por ejemplo, cuando una municipalidad pavimenta una calle, enseguida, un par de semanas después, están haciendo algunos trabajos de la empresa de acueductos y rompen la calle, y después pasan 2 años con la calle recién construida, después con huecos para volverla a reparar. Esto, digamos, en un criterio de interoperabilidad operacional debería de tener mucho mejor coordinación. Después vienen otros temas de interoperabilidad, que es la interoperabilidad semántica, que eso también es un elemento básico de todas las normas o estándares internacionales, que es utilizar términos de uso común o acordar términos para que no haya confusiones en cuanto al uso de las definiciones y cada quien sepa a qué se está refiriendo cuando se hace el uso de algo. Y por último, tenemos la interoperabilidad técnica, que más bien posiblemente es el tema con el cual comienzan muchas discusiones, porque se pone la técnica o la tecnología al principio de la discusión, antes de haber acordado otras cosas como interoperabilidad política, legal y organizacional. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de no colocar a la tecnología delante de otras discusiones y más bien hablar de una interoperabilidad tecnológica cuando ya hayamos acordado interoperabilidades técnicas. Continuando con el modelo, tenemos perdón, Orlando, devuélvase un segundito. Sí. En este modelo tenemos en la parte de la entrega al ciudadano, el B7 era la terminología común y el modelo de referencia que les mencioné. En el paso 8, aquí hay
un mapa, una hoja de ruta para la ciudad. Esa hoja de ruta es de 4 pasos y lo que hacemos es, primero, hacer un inicio donde se encuentran las necesidades más urgentes, después planear una entrega rápida como para mostrar resultados, después consolidar estos resultados y agregar nuevos servicios y después hacer la transformación de la ciudad. Todos estos elementos deben de estar siempre con el ciudadano como centro de la actividad. Dentro de la parte de los ciudadanos, todo lo que está relacionado con la entrega de servicios está en la parte, en los apartados del 9 al 12. Estos apartados lo que nos dicen es que debemos darle al ciudadano la capacidad de recibir servicios basados en una transformación directa, o sea, que el ciudadano reciba los servicios desde una perspectiva o en una forma que se mantengan ciertos elementos. Por ejemplo, que haya una identificación fácil para recibir los servicios, pero que se mantenga la privacidad de la información. Por ejemplo, que yo pueda, qué sé yo, si voy a la clínica de salud, que yo pueda, por ejemplo, autenticarme con mi rostro, pero que mi información privada no se use para otros fines y que tenga facilidades de inclusión o canales para la inclusión de otros servicios o de otras personas con necesidades especiales que se consideren. Después tener también que esta transformación sea siempre basada en las necesidades del ciudadano, que sea una propuesta que venga del ciudadano y no de proveedores tecnológicos. Con la tecnología nada más quería mencionarles en el apartado B13 y B14 de la norma PAS que ahí tenemos el mapeo de todas las recursos tecnológicos y la arquitectura de datos abiertos, que ya en el país ha hecho algunas propuestas de datos abiertos, pero aquí lo que quería dejar de mensaje es que el mapeo de las necesidades y las características de la tecnología no debe ser el paso inicial, sino que debe ser ya algo cuando se definen los negocios, no al revés, que tenemos una tecnología y veamos cómo la usamos, sino que el planteamiento debe ser, tenemos una necesidad, veamos cuál tecnología nos satisface esa necesidad. Ahora, en la lámina siguiente, aquí lo que tenemos es cuál debería ser el resultado de la ciudad inteligente. O sea, ¿cómo hacemos para mostrarle ¿cómo hacemos para mostrarle al ciudadano la ciudad transformada? Entonces, ahora, en el modelo de ciudad inteligente, las verticales que teníamos antes de servicio, vean que aquí tenemos las mismas verticales de servicio con la tecnología, los datos, y lo que hace el modelo de ciudad inteligente es que agrega ejes transversales donde se comienzan a correlacionar las verticales entre sí para producir innovaciones que pueden ser generadas desde dentro del negocio o que pueden ser generadas por los mismos ciudadanos como un requerimiento. Y lo que hacemos es incorporar ejes transversales de tecnología y gestión de activos digitales, de gestión de los negocios y gestión de los servicios. Esto abre entonces una oportunidad o una ventana, digámoslo así, para que el ciudadano sea satisfecho en todas sus necesidades y no sea nada más una ventanilla donde se llega a pedir un servicio y después esperar a recibirlo, sino que estos modelos podrían inclusive diseñar servicios nuevos o innovar a partir de la misma análisis de los datos, identificar los servicios que van a requerir los ciudadanos hacia adelante. Entonces tenemos una ciudad que se vuelve inteligente y proactiva en la provisión de los servicios.
estos servicios, tal vez aquí mis comentarios finales es que vamos a entregarle al cliente, ¿verdad?, una satisfacción que es más que la provisión única del servicio, y que vamos a abrir oportunidades para trabajo de emprendedores sociales, para pequeñas empresas, para grupos de investigación universitarios, y que vamos a crear una ciudad que va a ser ciudadanocéntrica, donde el establecimiento de los canales de servicio van a considerar o van a ser diseñados pensando en el requerimiento de los ciudadanos, inclusive previstos desde antes para los ciudadanos, y que no sea una respuesta, ¿verdad?, a una demanda, sino más bien una satisfacción anticipada de las necesidades ciudadanas. Todo este modelo, que lo he explicado en forma muy breve, ¿verdad?, en el análisis o en el estudio de la norma de la PS 181, se llega en gran detalle a poder crear una hoja de ruta, un análisis situacional, y crear la hoja de ruta para la transformación de la ciudad. Y creo que el Colegio de Ingenieros tiene un par de casos o ejemplos en los que Orlando les va a continuar mostrando de inmediato. Orlando. Sí, en esta Costa Rica de hoy, del mañana, en donde nos contaba Eric acerca de estas posibilidades, modelos extraídos de los británicos, pero aquí también se enfoca hacia la buena gobernanza por medio de objetivos de garantizar una buena gobernanza mediante la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, impulsando la rendición de cuentas y de diferentes formas de datos abiertos. Y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, que se planteaba bajo el enfoque de desarrollo sostenible, sustentado en desarrollo social, ambiental y económico, tiene 5 indicadores fundamentales a partir de los ámbitos de desarrollo sostenible en cuanto a producción, empleo, pobreza, desigualdad y ambiente, que están perfectamente correlacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. De tal forma que vamos en búsqueda de eso, y que hay un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de 2015 al 2021 en donde nos pone a soñar, donde nos dice que hay proyectos ambiciosos que deben surgir, y en esto el Colegio de Ingenieros quiere trabajar fuertemente para impulsarlos, como es el desarrollo de 2 ciudades inteligentes como piloto nacional. Hemos tratado también de coadyuvar a que eso se transforme en una realidad, con ese concepto de urbanidad también hacia ciudades sostenibles, y donde la tecnología se pueda aplicar desde diferentes ámbitos. Y el escenario transformacional que cita ese Plan Nacional de Ciencia y Tecnología también nos habla de los modelos energéticos de Costa Rica, tanto en términos de electricidad como en transporte, de tal forma que tenemos que procurar nuevos modelos, procurar nuevas visiones, procurar innovación. Por eso es necesario avanzar hacia esa ciudad inteligente, teniendo en cuenta que la generación, el almacenamiento, la distribución y el consumo final de energía vayan a ser optimizados en función de esa inteligencia. Entonces, ese proyecto que hay de ciudades inteligentes con indicadores de ejecución de los modelos de ciudades inteligentes nos pone a trabajar hacia el futuro. El Plan de Transformación Digital de Costa Rica, entonces, también ha tenido un planteamiento con respecto al desarrollo de zonas y regiones inteligentes, de tal manera que en algún momento está hablando acerca de este tipo de establecimiento de modelos de ciudades inteligentes, y estamos entonces apoyando eso y tratando de hacer esa transformación mediante la articulación institucional y mediante buscar una disponibilidad de fondos para ese desarrollo. En 3 etapas o en 3 gradas, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología lo ha planteado desde ciudad digital hasta ciudad inteligente e innovadora, pensando en que la ciudad digital va a ser esa de la que hablamos anteriormente cuando hablamos de ciudad digital, la ciudad inteligente, que va a tener una base acerca de eso, pero que ya va a incorporar otro tipo de medidores de contaminación ambiental, y finalmente la innovadora, que haya esa fuerza de emprendedurismo que yo les conversé anteriormente, pero todo desde el lado de las redes de telecomunicaciones en ese margen. Entonces no se ha desintegrado como una política, digamos, de planificación nacional, sino a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En cuanto a lo que dicen los bancos con respecto a los caminos de ruta de las ciudades inteligentes, pues también hemos acogido la recomendación del BID en cuanto a que de un liderazgo sano
una participación ciudadana importante, un diagnóstico que era el que les hablaba Eric, de que hay que diagnosticar antes de aplicar qué tecnología en el orden siguiente debemos aplicar para llegar a tener de esta forma un plan de acción, proyectos pilotos que podemos ejecutar con métricas y que le podamos dar continuidad. De tal manera que si en este momento nos situáramos en una referencia o comparación en los diferentes índices que hay en el mundo con respecto a ciudades inteligentes, nuestro San José querido, nuestra capital, en el índice de Cities in Motion se encuentra en el ranking como 112 y el de Barcelona como 28. Claro, es muy injusto tratar de comparar este par de ciudades porque unas son de América, otras son de Europa, nosotros somos más emergentes, ellos son más desarrollados, pero que sí el ejemplo vale para evocar que hay dimensiones principales en estos modelos que se tienen a colación como el capital humano, la cohesión social, esta gobernanza de la que hablábamos, esta forma de cómo tratar el medio ambiente, el transporte y la planificación urbana y esa proyección internacional. En Costa Rica, la academia también se ha incorporado por medio del programa institucional de Ciudades de Información y Conocimiento a ver en los diferentes cantones qué rasgos podemos obtener de inteligencia. Y entonces ha hecho análisis en Cartago, en San José, en cantones como Belén, en Montes de Oca, en Tibás, Palmares, en Heredia, y ha podido extraer rasgos de los que podemos estar ahora ya esperanzados en que puedan llegar a más con una buena proyección y un buen diagnóstico integral de lo que son las necesidades y las tecnologías a utilizar y las metas sobre todo a plantear. Entonces, en Cartago podemos tener kioscos de autoservicio, en San José se está pensando en una ciudad tecnológica, en Belén se están haciendo monitoreos de inundaciones para tener resiliencia, en Montes de Oca tenemos aplicaciones móviles y tal vez plataformas incipientes de datos abiertos. En Tibás se ha dado por la videovigilancia. En Palmares se tiene una plataforma cartográfica interesante y en Heredia hay drones para hacer inspecciones urbanas mediante la municipalidad. ¿Qué hace el Colegio de Ingenieros entonces en este caso? Pues plantear un plan piloto para las municipalidades, dos escogidas que han presentado rasgos o muestras de que quieren orientarse hacia ese camino. La municipalidad de Curriabal, que se ha hecho en llamar Ciudad Dulce, que ya ha desarrollado una aplicación Yo Alcalde, en donde el ciudadano está al alcance de una aplicación en su smartphone, en las versiones de iPhone y Android, de tal manera de que puede dar su aporte enviando directamente a la municipalidad cualquier explicación de lo que está sucediendo en el medio por medio de fotografías o denuncias. Igual ha ampliado la parte de la iluminación, hacerse más eficientes y buscar el LED. Y ha incorporado en su sistema territorial de vigilancia, pues cámaras, y ha adjudicado últimamente un sistema de 60 cámaras. En la otra municipalidad en la que queremos trabajar, que es la municipalidad de Grecia, que se dice como el fundamento de que es progreso, de que somos progreso, también se han dado rasgos de parquímetros inteligentes, de tal forma que eso ha mejorado mucho la forma de la búsqueda de parqueaderos por parte del ciudadano y no perder tiempo en eso. La tecnovigilancia, como le han llamado ellos, que tiene también que ver con cámaras de seguridad y postes inteligentes que han donado Corea del Sur y también se han comprado las empresas operadoras del país. Ahora, en función del mundo, acerca de lo que nos arroja el criterio del mundo en la última feria de efectos electrónicos para el consumidor, el mercadólogo o el grupo de mercadólogos que hablaba ahí, hablaba de la conectividad de la data a través de la tecnología y que entonces vamos hacia la capitalización de esa data y de esa tecnología. Y el tecnólogo, por su lado, hablaba de desarrollos tecnológicos, de ese 5G que estamos esperando, pero que ahí nos plantea mitos que debemos en esta charla, pues, dejar de lado y saber que el tema de las ciudades inteligentes es un tema extenso, que no necesariamente se dice que si no tiene 5G una ciudad inteligente, eso no necesariamente es cierto. Para no abordar que la tecnología en un espacio de tiempo como se ha dado ahora, de diferentes manifestaciones, sea el principal elemento de un tema que es recurrente a muchas otras cosas y más atinentes a cuestiones sociales. A pesar de que todo esto, la tecnología tiene su lugar y que se aplican y se permiten patrones o tendencias y que todo esto ayuda para que se pueda dar la forma, sí hay que tener claro eso. ¿Qué conocimientos hemos nosotros sondeado y que se deben aplicar, son necesarios para realizar estas nuevas tecnologías? Las ciudades inteligentes de las que estamos hablando, estar tratando nuestros profesionales, en nuestros estudiantes universitarios en el país, poner en la mesa de discusión la realidad virtual aumentada,
los negocios analíticos, la toma de grandes datos, para tener toda esa idea de que tenemos tres cosas interesantes: tener datos, recopilarlos, tratarlos, analizarlos y tomar buenas decisiones informadas para el ciudadano. El BIM, o el Building Information Modeling, o modelado de la información a la construcción, muy aplicado en ingeniería, que nos llega a tener modelos de proyectos que se optimizan con recursos en tiempo real, y que también va hacia una nueva modalidad que ya se está usando en Singapur, que es la Series Information Modeling, que es ya tener gemelos digitales de ciudades para su mejor desarrollo y planificación urbana, de tal forma que también podemos tener que atender al ahorro energético, la sostenibilidad, las finanzas digitales, a todos estos instrumentos de financiación que existen ahora y para lo cual tenemos que estar aptos en el uso de criptomonedas y lo que aportan las cadenas de datos como da el blockchain y el marketing digital y toda esa visibilidad en la red que debemos tener los negocios o las diferentes empresas que abordamos este nuevo mercado. Y de paso, para romper con ese mito de que sin 5G no hay ciudades inteligentes, pues 5G es una parte de las generaciones de las conexiones inalámbricas en que se ha venido desarrollando el mundo hasta llegar ahí. ¿Y qué tiene de particular? Que ayuda, debido a sus características, a que personas y dispositivos conectados por medio del Internet de las cosas pueden dar múltiples servicios y son paralelos. Pero fundamentalmente en que tiene una banda ancha móvil mejorada, que nos da bajas y altas descargas y cargas, y que nos lleva hacia una latencia que nos da muy rápida respuesta para la industria de la automatización del carro y también la telemedicina, pero en la parte de la ciudad inteligente que nos da esa comunicación masiva tipo máquina que nos permite abonar o tener miles, grandes cantidades de objetos conectados ahí para llevarnos a una nueva ciudad inteligente, edificios inteligentes, hogares inteligentes y todas estas transacciones. De tal manera de que las conclusiones nuestras en cuanto a esta charla, en cuanto a sociedad y cultura, es que cada sociedad y cada territorio tiene su necesidad y que todo el enfoque lo tenemos que hacer a nuestra medida, como es el caso nuestro de Costa Rica. Y que entonces esta ciudad inteligente se va a definir en función de esa voluntad de trabajar y colaborar en proyectos comunes de los ciudadanos. En la academia hay que consolidar capacidades en nuestros centros educativos y universidades de todos estos campos de los que les hemos venido hablando. Y en cuanto a las instituciones académicas como el PROSIC, que nos dan rasgos, que nos dan estudios, también nos invitan a pensar igual en esta última conclusión de que necesitamos un liderazgo tipo Smart Nation en Singapur, que son organizaciones que toman esa batuta y que llevan con buen puerto las iniciativas de ciudades inteligentes, para que se integren y se le dé continuidad a las acciones, a los lineamientos y actores claves. De tal manera que el camino a recorrer es muy interesante para nuestro país y para nuestros vecinos. De tal manera de que estamos hablando también de normas. Necesitamos normas para saber si calificamos como ciudad digital o como ciudad inteligente. Pueden ser normas voluntarias de momento, pueden ser conocimiento de normas como estas que nos relataba don Eric respecto a las normas británicas, pero también ya ISO está haciendo bastante, tiene sus normas y tenemos que homologarlas, estudiarlas para poder planteárnoslas, y esta es una de las conclusiones en las cuales este equipo de trabajo está promoviendo sus esfuerzos. Y siempre promoviendo hacia la ciudadanía este tipo de charlas para desarrollar ciudades donde se coloque a la persona en el centro del desarrollo. Y lo importante, y ante la crisis y ante la enfermedad, sostenibilidad y eficiencia, y hacer más con menos y enfrentarnos. Muchas gracias, y gracias a los presentes y a los costarricenses y ciudadanos hermanos de todas las latitudes por compartir con nosotros. La primera y la segunda, sí me gustó la casa. Abrimos el periodo de consultas. Pueden escribirlas en el chat o bien activar sus micrófonos. Usted es Jorge Vanegas, desde Texas. ¿Me oyen? Sí, lo escuchamos, Sí, claro, Jorge. Jorge. Mucho gusto, don Jorge. Desde Texas a Costa Rica. Muchas gracias, don Jorge, de UPADI. Una pregunta muy interesante, y he estado coleccionando muchísimos ejemplos más, pero la primera pregunta que siempre me sale cuando hablamos de esto es que en el centro de todo eso está la tecnología.
están los estándares, está la ingeniería, está todo lo que se necesita hacer. Pero para que una ciudad en verdad sea inteligente, se requiere tener ciudadanía inteligente, que tenga educación, que tenga gobernanza de verdad, que no haya esas discrepancias que están tan marcadas, especialmente hoy en día, en salud, en capacidad económica y demás. ¿Cómo reconcilia uno la realidad en las que estamos con estas visiones bien interesantes, pero que a veces parecen no ser más que para los que tienen los recursos y una utopía tecnológica que en verdad no soluciona los problemas que tenemos hoy en día de carácter social? Esa es una de mis inquietudes. Don Jorge, completamente de acuerdo con respecto a su posición. Últimamente estaba viendo también ciudades que sin recursos, pues sí se declaran inteligentes en el sentido de que sus ciudadanos están recibiendo muchas cosas que antes no recibían al cambiar el enfoque de la visión de ciudadano inteligente, la visión de qué cosas como la sostenibilidad incorporar, cómo la resiliencia les ha ayudado. Y de tal manera que el mismo ONU Habitat ha presentado en algunos de sus informes esa visión de no necesariamente, ¿verdad? Porque siempre se requiere la tecnología, hay una invasión tecnológica fundamental para lograr grandes cosas con respecto a que la ciudadanía tenga una vida mejor y una mejor gobernanza. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Mata. Buenas tardes a todos. Quería hacer la consulta de si saben que si en las universidades a nivel de arquitectura se está proyectando algunos cursos como para cambiar el enfoque que tiene actualmente estas carreras para poder dirigirnos hacia ese tipo de ciudades del futuro. A mí me preocupa un poco que las universidades siguen dando los mismos programas y no actualizan la forma del pensamiento de sus estudiantes. Entonces seguimos encajonándonos, seguimos pensando en ciudades muy demandantes a nivel de energía no renovable, y quería saber si tanto el colegio como ustedes mismos han generado ese tipo de apertura con las universidades para que todo este tipo de respaldo, porque como bien lo decía el compañero Jorge, necesitamos un cambio, pero es un cambio en la forma que enseñamos, es un cambio en la forma que aprendemos, es un cambio de visión. Esa sería mi consulta. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, la idea del colegio y la proyección de los profesionales, arquitectos e ingenieros de Costa Rica es llevar a la mesa de diálogo estas situaciones e incorporarlas dentro de las posibilidades de la consejería que se puede hacer llegar a los diferentes estratos, ya sea la empresa privada, el gobierno y la academia, pero ante todo hacer alianzas con todo este tipo de entidades, de tal manera de que nos volvamos en un frente común, porque de eso se trata el concepto de ciudad inteligente. Casos concretos, le puedo hablar de la carrera de Ingeniería Civil, que sí está incorporando, de la Universidad de Costa Rica, incorporando en sus programas de estudio ya esa visión. Y también le puedo hablar del Tecnológico de Costa Rica, con su carrera mecatrónica, y también con algunas diferencias, digamos, de enfoque que se han venido dando a partir de que también estamos poniendo los ojos en la industria aeroespacial y que entonces ya estamos viendo con diferentes ojos la forma de cómo enfrentar nuestra realidad terrestre. Don Orlando, tenemos una consulta en el chat, es de Michael y dice, ¿cómo integrar el aspecto social? Aquí en Berlín observamos que la transformación hacia la ciudad del futuro tiene como consecuencia la gentrificación, ricos y clase media en el centro moderno y la clase más pobre y los
migrantes en la periferia con muchas limitaciones. ¿Cómo integrar este aspecto social en la idea de la ciudad moderna? La idea de la ciudad moderna, como lo dicta por lo menos la teoría que hemos venido analizando, y en el caso de Berlín, que lo visité recientemente, no capté esa profundidad con la que usted tiene en que vive, pero sí por lo menos vi muchos rasgos en Berlín, como tener labs o lugares en donde los jóvenes, no sé si de cierto nivel de ingreso o de cierto lugar ubicado en la sociedad, estaban allegándose hacia centros de emprendedores, de startups, de tal forma que están generando ideas y nuevas empresas, lo que les da una nueva proyección social con respecto a la economía y a la parte social. Pero en general, la idea de las ciudades sostenibles, inteligentes, digitales, es que esa parte social sea el centro, más bien, al ser la persona el centro de todo el desarrollo, también debe ser la parte social la más considerada, de tal forma que ahora los científicos sociales, pues más bien se aboquen a empezar a innovar en ese sentido, de ver de qué manera podemos correlacionar más todos esos beneficios que se van a dar para que los ciudadanos lo tengamos en materia educativa, en materia de transporte, en materia de los diferentes servicios de la gestión urbana, para que el ciudadano de a pie pues reciba los beneficios. Orlando, si me permite también hacer una intervención o un comentario con este tema de en las ciudades tradicionalmente ocurre ese efecto, tal vez no es una característica singular de Berlín o no es una peculiaridad de Berlín, sino que en general en todas las ciudades y en Latinoamérica también se observa constantemente que tenemos creación de anillos periféricos de marginalidad. En el mismo Latinoamérica ya hemos visto muchos casos exitosos donde lo importante es crear las oportunidades y el acceso a los servicios. El hecho de que normalmente en las ciudades, pues vivir en el centro de las ciudades es mucho más costoso o tradicionalmente ha sido más oneroso que vivir en las afueras. Pero lo importante es darle a los ciudadanos el acceso a los servicios. Por ejemplo, si alguien no tiene computadora en la casa, pues existen instalaciones públicas, bibliotecas o municipales donde hay computadoras, donde hay acceso a otros servicios digitales, donde hay kioscos de autoservicio también. O por ejemplo, creo que en Colombia hay un par de casos y en Brasil también donde, por ejemplo, en zonas marginales se les ha instalado sistemas de transporte con teleférico, por ejemplo. Conozco un par de casos donde estos medios de transporte ayudan a crear acceso y accesibilidad a las zonas más deprimidas de la ciudad. Entonces, creo que lo importante es crear las oportunidades y darles el acceso a los servicios para que no haya una diferencia entre las personas que viven en el centro de una ciudad, tal vez en un ambiente opulento, a los que viven en las zonas periféricas, pues siempre que tengan acceso a los servicios y los beneficios que da la ciudad como tal. Sí, y también esa posibilidad de nuevos dispositivos o de nuevas aplicaciones, con el caso de Río de Janeiro, el caso que usted citaba de Medellín, pues ya por ejemplo en Río de Janeiro conocí una aplicación con respecto a las favelas, donde todo el desarrollo urbanístico de las favelas se está orientando mediante aplicaciones en 3 dimensiones, y las mismas personas de las favelas están participando en el sentido de qué comparten o qué no comparten como soluciones a lo que el urbanismo del gobierno va a hacer dentro de ellos. Entonces también están dando posibilidades de que participen en la asignación de los proyectos. Tenemos otra consulta, don Oscar Monge. ¿Cómo están considerando la gestión integrada de proyectos en el desarrollo de las ciudades inteligentes? Don Oscar, eso es básico dentro de todas las modalidades, la gestión integrada de proyectos, y viene en todas las etapas. O sea, por eso decía claramente que el concepto de ciudad inteligente es muy amplio, y lo que hace es incorporar
por ejemplo, el caso de la metodología del modelado de la información de la construcción, es una metodología de trabajo. El caso de la administración de proyectos es otra metodología de trabajo, pero que van ahí de la mano. En cuanto a eficiencia, en cuanto a baja de costes, en cuanto a hacer llegar eso a las personas, que decíamos más con menos, de tal forma de que toda esa gestión es básica para todo lo que tiene que ver en las mismas hojas de ruta que estamos planteando y en todo lo que tiene que ver con la administración de estos proyectos y también en buscar la normalización y la estandarización para que apunte hacia esa eficiencia que se logra mediante esas metodologías de administración de proyectos, de gerencia, que tan valiosos han sido para todo el tiempo y que no tienen por qué desaparecer en este concepto de inteligencia. Otra consulta de Emanuel. Se habla de aproximadamente un 70% de la población vivirá en ciudades en un futuro a mediano y largo plazo. En Costa Rica igualmente seguimos ese patrón, donde las personas de zonas alejadas a la GAM, ya sea por estudio o por estudios universitarios, deben migrar al GAM. ¿Por qué no se busca más bien desarrollar áreas rurales para que tengan los mismos servicios disponibles en AGAM? Me refiero a universidades públicas, privadas, centros de ocio, servicios privados, etc. Sí, completamente de acuerdo en que el desarrollo llegue a todas partes y es parte también de la visión de ciudad inteligente. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, hay distritos en Panamá que ahorita han hecho análisis de cómo ese distrito puede llegar a tener esas capacidades, para no solo pensar en ver capacidades de ciudades como una gran urbe, sino también capacidades de distritos, caseríos, de cantones. Esa es la intención de empezar a mejorar ese desarrollo y adelantarse a toda esa gran aglomeración en solo ciertos sitios urbanos o megaurbes. Don Federico consulta, las imágenes de la presentación tienen implicaciones de inversión en infraestructura que no se ve viable para países como los nuestros en el corto plazo. ¿Existen obstáculos de tramitología, limitaciones en la búsqueda de energías limpias en el país como el nuestro, que definiría según la visión de ciudad inteligente? Bueno, yo más bien diría que vivimos en un país con ventaja para la parte de definir lo que es un tipo de energía verde y un tipo de lugar en donde se puedan plantear ciertas cosas para quitar decretos o reglamentos que impiden el que se considere siempre seguir en esa vía. Por eso el mismo análisis transformacional que plantea el MICID es lograr llegar a esas nuevas smart grids, digamos, redes inteligentes, y también buscar siempre la sostenibilidad en su energía, de tal forma de que tengamos siempre la matriz con energías renovables al menor costo, a la mejor eficiencia, y que ya ahora el negocio no es vender kilowatts, ahora el negocio es tener energía para todos, tener nuevos servicios, de tal forma de que nos mantengamos en nuestras casas con el confort o la comodidad necesaria a partir de energías verdes en un mundo sostenible. Gabriel Vargas nos indica, considerando que las ciudades del futuro tienen como pilares las telecomunicaciones y la energía, ¿consideran que el esquema actual de Costa Rica a nivel energético cumple con este nuevo paradigma? ¿Es posible alcanzar ese objetivo con el nivel de flexibilidad energética actual o debe generarse algún cambio de forma preliminar? En el caso de la energía en Costa Rica, lo que sucede es que tenemos un mercado regulado de energía. O sea que no todos o no cualquier ciudadano puede ser un proveedor de energía o vender energía a otros. La ley que tenemos lo que permite o está diseñado para un modelo centralizado. Entonces, en el esquema actual, yo podría ser
productor de mi propia energía, incluso podría compartirla con otros, pero no podría venderla. Entonces, sí habría que hacer algunas mejoras si se pensara en un esquema, en esquemas de autoproducción comunitarias. Creo que hay un reglamento o una propuesta de reglamento del minaje que está en consulta pública o estuvo en consulta pública en estos días, donde se prevén algunos cambios al reglamento de generación distribuida. Por ejemplo, que las personas puedan hacer intercambios de energía en forma comunitaria y crear comunidades autónomas de energía. Entonces, eso podría ser un paso en esa dirección que nos están consultando. Claro, y también entender que ya todo cambió, que el mercado eléctrico debe cambiar para mejorar ese enfoque de ciudades inteligentes. No nos podemos quedar en el pasado, de centralizaciones o de cosas de este tipo, porque ahora vienen las redes inteligentes, viene la posibilidad de que las personas puedan tener autonomía para poder producir también su energía. Ya el negocio no es vender kilowatt hora, el negocio es dar servicios, el negocio es ya no productos, sino servicios. Esa es la visión de la economía circular y de las ciudades inteligentes. Tenemos una última consulta, Luis Ricardo Ureña, es para don Orlando. Según su criterio, ¿cuál debería ser el primer paso que debería emprender una ciudad, alcaldía, gobierno, etcétera, para arrancar con el desarrollo de esta visión? Muchas gracias, don Luis Ricardo. Un saludo. Sí, claro, lo estamos planteando en el plan de piloto de ciudades inteligentes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Tenemos una hoja de ruta. Vamos a entrar con ganas con la innovación, en primer lugar, detectar las necesidades, hacer un diagnóstico de cuál va a ser la prioridad, qué es lo que más aprieta en el zapato a esas comunidades, de tal forma de que podamos verlas y enfrentarlas con la tecnología adecuada y con la necesidad que los ciudadanos de verdad requieren que se les responda de inmediato. Entonces, priorizar mediante innovación, hacer un plan de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, y a partir de ahí entonces plantear esas soluciones, y ahí entran ya los proveedores, ¿verdad? Que los proveedores están muy claros de lo que hacen y de qué forma pues resuelven, y de tal forma que la ciudadanía en primer lugar haya dado el visto bueno de que eso es lo que quiere y esa es la ciudad en que quiere vivir y que eso es lo mejor para ellos. Si no tenemos más consultas, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Les damos muchas gracias a don Orlando y a don Eric Pugantes por su intervención. Se les estará enviando un correo electrónico con el certificado de participación personalizado y que tengan muy buenas tardes. Oriana Jiménez.